En conmemoración del 50 aniversario de nuestro Colegio de Arquitectos de Mexicali y Asociación Civil, se conformó un equipo de trabajo denominado Baja Arc, el cual se ha encargado de organizar una serie de eventos bajo el nombre Mexicali, a 117 años, ¿qué ciudad estamos construyendo? Con la colaboración de asociaciones, instituciones y profesionales de la arquitectura de nuestra ciudad. El pasado lunes 27 de julio, el licenciado Luis Alfonso Vizcarra Quiñones nos presentó el tema Sistema Integrado de Transporte, relativo a la movilidad urbana de Mexicali. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desarrollado profesionalmente en las áreas de planeación, inversión pública, administración, desarrollo rural, salud, política, gobernabilidad, desarrollo urbano, vivienda y transporte público, principalmente en el ámbito gubernamental. En el gobierno federal se desempeñó como jefe de departamento de la integración económica y jefe del programa de economía agrícola de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Asimismo, en el gobierno del estado como director general del Instituto de Salud y Seguridad Social de los Trabajadores, general de la Inmobiliaria, subsecretario general de Gobierno, subsecretario de Administración de la Oficialía Mayor y subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Y en el gobierno municipal como director del Sistema Municipal de Transporte, director de Administración Urbana y coordinador de directores. Actualmente es consultor en desarrollo de proyectos inmobiliarios, inversión pública privada para infraestructura, movilidad urbana y transporte público. Para complementar su exposición, hemos organizado para ustedes la presente reunión virtual, donde contaremos con el apoyo del doctor Jorge Augusto Arredondo Vega, quien estará a cargo de dirigir la presente entrevista. El doctor Arredondo es arquitecto egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California, obteniendo el Premio de Mérito Escolar, con estudio de maestría en Desarrollo Urbano y Planeación, y doctorado en Planeación Urbana en la Escuela Bartlett de Arquitectura por la Universidad de Londres, Inglaterra. Se ha desempeñado como jefe de proyectos y residente de obra en la ciudad de Tijuana, asesor en materia de planeación urbana en el gobierno del estado, participó en la transferencia del catastro y control urbano del estado a los municipios de Baja California, en la actualización de la Ley de Desarrollo Urbano, así como en la elaboración de propuestas de los reglamentos de condominios y de zonificación de usos del suelo del estado de Baja California. Participó en el desarrollo de políticas para la resolución de conflictos entre la comunidad de Burbo de Newman y la desarrolladora del proyecto London Docklands, así como la evaluación de los niveles de satisfacción del proyecto de viviendas, ambos en Londres, Inglaterra. En el ámbito académico, ha sido coordinador de la investigación de posgrado de la Facultad de Arquitectura, maestro invitado y conferencista de las escuelas de arquitectura de la Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad del Valle de México, Campus Mexicali, y programa de posgrado de diseño urbano de la Universidad Iberoamericana, Campus Tijuana, y la Escuela de Planeación Regional y Urbana de la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, California. Ha sido coordinador de los seminarios y conferencias de maestros invitados del programa de maestría y doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable, entre los que destacan el doctor Emilio Salas de la UNAM, la doctora Ana Luz Quintanilla de la Universidad de Colima, la doctora Silvia Meri Carvalho de la Universidad de Punta Grossa de Brasil, la doctora Luz Alicia Cárdenas Girón de la Universidad de Chile, el profesor Joe Ras de la Universidad de Manchester y el profesor Etienne Bon-Bertrand de la Universidad de Londres. Además, ha publicado en revistas nacionales e internacionales, así como capítulos de libros. Actualmente es maestro de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño, impartiendo las asignaturas de Diseño Urbano y Arquitectura y Multidisciplina, Diseño Urbano y Seminario y de Diseño y Seminario de Diseño Urbano. Así también es coordinador del programa de maestría y doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Arquitectura y Diseño del Instituto de Investigaciones Sociales, en donde además imparte las materias de actividades de investigación, difusión de trabajos académicos, políticas de desarrollo, teorías de la planeación urbana, urbanización y desarrollo urbano, métodos y técnicas para la gestión urbana regional y planeación sustentable, entre otras. También coordina el Laboratorio Ambiental de Sinergias Urbanos Territoriales, la SUD, como parte del proyecto internacional PERICENE, desarrollado por el doctor Rabetz
de la Universidad de Manchester y en colaboración con otras 32 universidades a nivel internacional. Cualquier pregunta o comentario que tengan durante la realización de esta entrevista, pueden dejarla por mensaje en la presente plataforma o solicitar el uso de la voz al final de la misma. Buenas tardes, licenciado Vizcarra y doctora Redondo, bienvenidos. Este es el momento, en estos momentos les cedo el uso de la palabra para dar inicio con la entrevista. Adelante. Gracias, buenas tardes. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes. Un agradecimiento a todos por esta invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes esta charla amena, ¿verdad? A partir de la presentación del licenciado Vizcarra, y que es el momento de reflexionar y de aclarar algunas ideas que tal vez quedaron en el tintero, ¿verdad? Me voy a tomar la libertad, licenciado, de iniciar con una serie de puntos, ¿verdad? Que me gustaría que profundizara al respecto, ¿verdad? En la presentación que se hizo en la vez anterior, obviamente se presentó el programa de integración del sistema de transporte, las famosas rutas troncales. Y me gustaría si nos pudiera ampliar un poquito más este sistema de rutas troncales o líneas troncales que se están proponiendo. En un momento dado, ¿cómo se van a integrar con las líneas de transporte actuales? ¿Se van a supeditar unas a las otras, tomando en cuenta que ahora es un organismo estatal el que va a estar controlando una serie de líneas que son del ámbito municipal? Estamos hablando de dos niveles de gobierno, ¿verdad? Que en un momento dado están infiriendo en una serie de lineamientos de transporte pues ya existentes, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Nuestro agradecimiento de nuevo por la invitación a participar en este tema tan relevante. Sí, doctor, efectivamente, comento primero que estamos en un proceso de transición, habida cuenta que en el tema de transporte público, y bueno, desde luego en el tema de movilidad urbana también, porque ese es el marco general, donde estas funciones que tenían los ayuntamientos se regresan al Estado, después de bastantes años que estaban siendo operados en el nivel municipal. Y esta etapa de transición, pues efectivamente implica una serie de ajustes, de una nueva forma de operar con un nuevo marco normativo. Pero centrándonos en el tema, porque esto lo vamos a estar revisando seguramente a lo largo, o va a haber muchas preguntas, creo yo, sobre esta transición. Pero en el tema específico de cómo van a operar las líneas troncales en este nuevo esquema del que le llamamos sistema integrado de transporte, decíamos la vez anterior que se trata de vincular, hacer una integración, vale la redundancia, de los diferentes modos de transporte, pero implica también una intervención en la parte de infraestructura, en la parte de equipamiento y en la parte de los componentes del transporte. Entonces, ahorita ya tenemos una primera línea express o una primera ruta troncal que es solo la primera etapa de lo que va a ser un sistema integrado de transporte. Y efectivamente, como señala, las líneas está planteado en un sistema de rutas troncales, es decir, rutas de transporte donde el autobús va más rápido, que son los principales ejes de la ciudad, es decir, una primera red de rutas troncales, como sería, las voy a mencionar brevemente porque el diseño y el proyecto que se tiene esta red se estructura con 4 rutas troncales, con 11 rutas alimentadoras, 5 circuitos y 2 rutas complementarias. Y esta primera etapa también, así como una primera línea express, hay una primera etapa de lo que va a ser todo el rediseño de las rutas de transporte. Parte este primer esfuerzo de las rutas vigentes que se tienen concesionadas, que fueron en los últimos 15 años quizá un poco menos de 40, pero que están operando 24 solamente en la actualidad. A partir de esa red se plantea un rediseño para en todo su número de rutas de 24 horas se reduce a 22. Digo, el impacto no es tanto ahí,
pero sobre todo se reduce el tiempo, el trayecto de las rutas de 700 y tantos kilómetros, sumando linealmente el recorrido de cada ruta, se baja a casi la mitad, 380 y tantos kilómetros. Ahora, ¿cómo se integran? Bueno, al rediseñar o replantear estas rutas actuales, ya con una ruta troncal, se basa entonces en una red estructurada en un sistema de transbordos, donde toda la red tiene que definirse. Para eso hay que elaborar todavía los proyectos, la infraestructura y el equipamiento, que son las fases que siguen del sistema integrado. Entonces, en las rutas troncales vamos a tener las estaciones, las unidades de transferencia, las rutas alimentadoras, como su nombre lo expresa, van a alimentar estas troncales, también los circuitos, y tienen que establecerse estos centros de transbordo, que ya hay un primer avance, una propuesta, ya definidos estos cruces de la red de rutas, sobre la base, como decía, de este rediseño que concluyó la UABC, que es una propuesta y que desde luego en el tiempo van a tener que irse revisando y adecuando. Pero en resumen, ¿cómo se integra el sistema actual con lo que va a ser el sistema integrado? Las rutas que tenemos actualmente se modifican en sus trayectos, se cambian algunas radicalmente, unas que tenían 60 o 70 kilómetros de recorrido, ahora se bajan a 8, a 10 kilómetros, las más largas son las troncales, y reitero, pues es una red donde los transbordos van a ser el elemento más relevante para poder, o más importante, para lograr la eficiencia en tiempos de traslado y en el recorrido. Luego viene la otra parte fundamental, que es el equipamiento, tanto en las unidades de transferencia como en las estaciones del inicio y término de las rutas troncales, pero también toda la red de paraderos que evidentemente se tiene que construir, porque en Mexicali se requiere una infraestructura bajo este nuevo diseño que tendrá que construirse y donde también hay una serie de elementos, tendrán que actualizarse y definirse normas técnicas para su ubicación, pero eso creo que lo pudiéramos revisar un poquito más adelante. Pero así es como si partimos de la ruta actual, se plantea un esquema de eficiencia, se cambian, se rediseñan los recorridos y empieza a operar ya con una ruta troncal que valga la redundancia, está operando para poder alimentarla. Vendrá la segunda línea, la tercera, etcétera, en un proceso pues hasta que tengamos esta primer red de transporte colectivo, pero también donde se van integrando otros modos de transporte en rutas complementarias, como pudiera ser el transporte de alquiler o de taxis en ruta, o un sistema con unidades o autobuses más pequeños en estas rutas complementarias, sobre todo en la periferia. Por ahí sería, doctor, creo. No. Sí, muchas gracias, licenciado. Estaba apagado aquí. Esto ya nos aclara un poquito el esquema y te tocó un tema ahorita de la infraestructura. Esto nos lleva también a la siguiente pregunta, ¿verdad? La pregunta de los 64,000 de las paradas de camión, ¿verdad? Que todo el mundo batalla con estas paradas de camión, algunas mal ubicadas, otras inexistentes, otras en pésimo estado y otras que no sirven para nada porque ni sombra producen, etcétera, etcétera. En este tema de las paradas de camión, ya comentó que se tienen que desarrollar los lineamientos y las normas, pero se van a respetar algunas normas internacionales básicas sobre su ubicación, porque los estándares internacionales mencionan que no deben de estar a más de 400 metros de separación. Esto implicaría que las paradas hay que estudiarlas en función de estas distancias, tal vez no todas a 400, sino algunas terciadas, etcétera. Que haya paradas de camión que sirvan de transferencia para otras rutas, para hacer el cambio de rutas. Lo que deben de contener estas paradas de camión, que es, en el caso de Mexicali, pues tiene que ser sombra, ¿verdad? Sombra de entrada, bebederos, mapas, ¿verdad? Los horarios, el seguimiento, etcétera.
si se van a instrumentar de esta manera, ¿verdad? O con modelos, o se va a seguir practicando lo mismo, que cada quien hace lo que le da la gana, ¿verdad? Y llega una administración y si le gustaron unos que vio en Chicago, pues se los copian, se los traen para acá. Y si alguien fue a Yokohama y vio otros allá, pues vienen y se los traen. Digo, yo creo que debe ser algo muy específico para Mexicali, pero si eso se va a normar, y quién lo va a normar y cómo. Correcto, sí. Y fíjate, yo coincido contigo en que, bueno, parte de la ineficiencia o de la baja eficiencia de operación del transporte está no solamente en las rutas, en sus unidades, es que no, sobre todo en este equipamiento básico, como lo decías, para motivar al usuario, ¿no? Pero, bueno, no solamente motivar lo que se sube al camión, sino para poder darle un servicio con la calidad mínima requerida. Y efectivamente nos hemos quedado cortos, o se ha quedado corto en todo este tiempo el sector en poder tener el equipamiento. El diseño que está planteado dentro de del Sistema Integrado de Transporte de Mexicali considera, desde luego, también la red de paraderos y que tendrá que establecerse o actualizarse normas muy específicas. Mira, deja de ponerte el ejemplo de la línea Express 1. Todos los paraderos, son 68, están en una distancia de 400 metros. Creo que hay uno o dos que entre uno y otro, ¿no? De tal manera que esa norma general que efectivamente existe tanto a nivel internacional como nacional, en Mexicali no teníamos o no tenemos todavía una norma específica. Creo que hay una estatal ya un poco antigua, pero bueno, sí señala que la distancia entre un paradero y otro no debería de ser mayor de 400 metros, considerando pues que podamos caminar, en el sentido que sea, no más de 200 metros. Eso se revisaron estas normas y así quedó establecida la ruta troncal, la línea express número 1. Los paraderos no van más allá de 400 metros para poder llegar a ellos. Pero también se buscó un diseño, primero identificar la ubicación, no solamente en esta posibilidad de los 400 metros que hablábamos, sino también tiene que ver con las propias condiciones de la vía pública, incluso en algunos casos, con el corredor Palaco, la posibilidad de ligarla a una entrada o cercana a las entradas de los parques industriales. Desde luego, una situación compleja que encontramos ahí es cómo lograr dar la mayor sombra, ¿no? Dado que el soleamiento en Mexicali, sobre todo en este corredor, López Mateos y Palaco, la mayor parte del día el sol está hacia los lados. Bueno, las normas técnicas que deben de establecerse a partir de este nuevo marco normativo, que yo creo que también lo abordaremos un poquito más adelante, debe de considerar qué espacios, qué ubicaciones, están los estudios de soleamiento que se tienen que realizar para poder ubicar la mejor posibilidad de sombra, ¿no? que ahorita no se da. Es decir, todo un proceso de diseño, pero también los modelos de financiamiento, porque uno de los principales problemas de que no avanza el transporte, no avanzaba en los ayuntamientos es la poca posibilidad de hacer inversiones importantes. No solamente en la parte de la infraestructura, sino específicamente en el equipamiento, que como tú bien decías, y lo reitero, no se tenía todos los paraderos necesarios. Entonces, se tienen que buscar esquemas de financiamiento. Yo identifico tres modelos de inmediato. Uno es que haya inversión directa de las autoridades, ahora estatales y en coordinación con el ayuntamiento. Inversiones público-privadas, donde se hacen acuerdos, donde hay una inversión para que, como ha sucedido, ¿no? En otras ocasiones donde se puede concesionar el espacio para que se construya ese paradero y la inversión la recuperan con venta de publicidad, que puede ser un esquema que ha funcionado. Pero también la posibilidad de la adopción, que es un modelo que aquí se ha operado en otros casos. Fíjate que les comento que cuando estábamos construyendo o terminando la construcción y las adecuaciones del corredor, sobre todo el corredor Palaco de la línea, perdón, del carril confinado y los paraderos,
pudimos tener acuerdos con parques industriales y ellos estaban en la mejor disponibilidad de invertir. Ese es un esquema y está ahí abierto que creo que debemos explorar. Entonces, en concreto, tenemos que partir también de esta nueva red de la que ya platicábamos de rutas. La UABC, antes de terminar la administración municipal anterior, se hizo un convenio y elaboraron un estudio. Se identificaron más o menos 1,600 paraderos bajo este nuevo esquema de rediseño de rutas, donde deben de estar, ¿no? Donde se deben de ubicar con todos esos elementos que comentaba. Y concluyo diciendo pues que es absolutamente básico el que se emitan las normas técnicas específicas en esta y en otras materias que tendrán que ver pues con el equipamiento y la infraestructura del transporte público, doctor. Por ahí lo veo yo. Sí, pero en ese caso, ¿quién las haría? ¿Algún comité específico, mira, por invitación, por expertos? Ahora es al Estado el que va pues, a llevar la batuta en esto. Está previsto que se realicen convenios específicos con las autoridades municipales. Y debiera, por ejemplo, ahora que cuando hablábamos del diseño, ubicación, etcétera, los colegios, yo he expresado la vez anterior la necesidad de la participación más activa, no porque no la quieran hacer los organismos, sino a veces el propio gobierno no da la apertura ni los canales adecuados para ello. Pero un mecanismo que yo veo de inmediato es hacer los acuerdos entre el Estado y el ayuntamiento, porque este último mantiene la parte de su infraestructura, sobre todo en vialidades, la parte del tránsito, en fin, toda la parte del desarrollo urbano en sí, tránsito, seguridad, etcétera. Entonces, a través de eso, sumar a, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos, a lo mejor, o la propia UABC, hacer los estudios más específicos que se requieren, por ejemplo, para su ubicación y el asombramiento, como se le llama, ¿no? Entonces, es integrar un consejo, la nueva ley de movilidad del Estado prevé el establecimiento de consejos y comités de movilidad y transporte. Yo creo que ese debe ser, lo apuntaba en la plática anterior, apuntaba yo que ese debe ser un elemento clave donde, por ejemplo, lo reitero, el Colegio de Arquitectos creo que tendría mucho que aportar y por la arquitectura de la UABC creo que tendría mucho que aportar. ¿Cómo armar ese proyecto? Bueno, si ahora es el Estado, como está planteado, que por cierto está apenas haciendo el reglamento de la ley, todavía no hay los instrumentos específicos de cómo se van a aterrizar. Sí establece la ley la obligatoriedad de los convenios entre los dos órdenes de gobierno, incluyendo la posibilidad de que el federal intervenga, el gobierno federal, pero los detalles ya de aterrizaje de cómo se van a armar estas acciones conjuntas, pues tienen que establecerse en esta nueva reglamentación y en las normas técnicas que decía. Déjame nomás terminar, finalmente hay experiencias interesantes donde ha habido aportaciones y participaciones conjuntas del gobierno del Estado en las inversiones, sobre todo del gobierno municipal. Los pasos a desnivel que se han construido en Mexicali, todos han tenido una componente de una parte de inversión estatal y municipal. Se establecieron acuerdos de participación en la inversión y así se realizaron esas obras. Unas las realizó el Estado, otras las realizó el municipio. Lo importante es que hubo un acuerdo entre ambos niveles de gobierno. Que de aquí para adelante, pues va a ser absolutamente necesario estos acuerdos. Así sería, es decir, los va a operar el Estado, pero como la infraestructura es municipal, porque está en la vía pública, tiene que haber no solamente la parte de la participación de la inversión del municipio, sino en las directrices, en las autorizaciones y en el programa al cual deberá vincularse esta acción dentro de la planeación municipal, desde luego. Ok, ahora sí ya queda un poquito más claro esto. Bueno, ya hablamos ya de las rutas, ya ventilamos temas sobre las paradas de camión. Ahora, el otro punto es, ahora sí ya sobre
lo que es el transporte, las unidades de transporte, ¿verdad? Que pues según las estadísticas, más del 30% de la contaminación del aire en las ciudades provocada por el transporte público. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a normar y se va a hacer cumplir ahora sí la verificación vehicular en el sistema de transporte? ¿Quién lo va a regular? ¿Cómo se va a regular? Porque obviamente de experiencias de otros países, ¿verdad? Sabemos que el transporte público debe someterse a revisión no anual, como se hace aquí con transporte y con carros, sino en función del kilometraje, porque el transporte público recorre kilómetros y kilómetros y kilómetros por semana. Entonces el motor se desgasta por el kilometraje, no por el tiempo. Entonces, su proceso de verificación vehicular debería obedecer más que nada a un recorrido por kilometraje. Entonces, ¿cómo se tiene pensado, cómo se tiene visualizado? Si muchas de estas cosas obviamente todavía deben estar en el tintero, ¿verdad? Pero si se está visualizando esta obligatoriedad de la revisión, de la verificación vehicular de emisiones cero para vehículos, cosa que se me hace difícil porque la mayoría son diésel, que son los más contaminantes, ¿verdad? Pero también está la otra, si se prevé también el siguiente paso a un transporte de emisiones cero, que puede ser gas natural. Ahorita por lo pronto, pues me imagino que se va a partir con lo que se tiene que regular y posteriormente hacer la transición, ¿no? Entonces, ¿se pretende regular y hacer cumplir esta cuestión de la verificación vehicular? Mira, hasta donde yo he podido, lo que he podido revisar de la ley, de la nueva ley de movilidad y transporte, establece una obligatoriedad de la revisión mecánica, primero los autobuses de transporte público o colectivo en este caso, pero lo extiende hacia todo el transporte de carga particular, incluso creo que a particular, no recuerdo si llega hasta los automóviles, pero sí todo lo que es transporte de carga, público o privado, entra y está en la ley y se aterrizará, creo, y reitero, en el reglamento, que hay una obligatoriedad para que entren a una verificación vehicular. Digo, no sé si se va a llamar así, creo que sí. Pero por lo que corresponde al transporte público en particular, otra de las situaciones de un sistema integrado es que hace obligatorio en las concesiones, que por cierto, la mayoría o muchas de las concesiones para el caso de Mexicali, que tenían 15 años, están venciendo este año, algunas todavía el año que viene y el 22. Coincide un poco con el arranque, por así decirlo, del sistema integrado, ¿no? En la ley se prevé, creo, algo vi, que las nuevas concesiones, por ejemplo, en los sistemas integrados, van a exigir no más de 5 años de antigüedad y en las rutas troncales, autobuses que estarán definidos, perdón la reiteración en la reglamentación, autobuses con ciertas características, no solamente pues en su condición física de cómo se va a operar una ruta troncal, sino también que no sean, que tengan que ser del año en su arranque, es decir, de último modelo. Ahora, implica también el que paulatinamente se estén incorporando estos esquemas en el transporte público masivo, reitero, donde se pase a bajas emisiones en toda su operación. Creo que puse el ejemplo la vez pasada de Querétaro, que en sus rutas troncales están utilizando unidades, autobuses a gas natural. En la reglamentación así tendrá que ser, por lo que corresponde al transporte público. Y antes de pasar al transporte digamos, de carga, que también va a estar regulado por esta contaminación, antes de concluir la administración municipal, una de nuestras compañeras en el sistema interior de transporte, arquitecta, Adriana Macías, estuvo colaborando en un estudio de electromovilidad. Nosotros nos inscribimos a participar en déjame recordar cómo se llama, es una asociación internacional, porque creo que es bien interesante esto y poco se sabe. Hay una alianza global para el desarrollo de estrategia de bajas emisiones a nivel mundial. Hay un capítulo para América Latina y el Caribe. Nos inscribimos cuando nos tocó participar ahí. Se consiguió un taxi eléctrico que tenía un permisionario. Se hicieron una serie de mediciones. Participó también la UABC.
fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y participó un Laboratorio Nacional de Energía, déjame leerlo porque no me aprendo el nombre, Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos. A lo que quiero llegar es que no solamente pues se tiene que actuar en la parte de cómo logramos que el transporte sea de bajas emisiones, me refiero obligatoriamente en las concesiones, sino cómo armamos proyectos, porque hay recursos pues que a los que se pueden acceder para empezar a hacer los estudios, desde luego, ¿no? Y eventualmente hacer los proyectos que nos lleven a entrar a un nuevo esquema de operación en el transporte público. No lo debemos de ver tan lejos porque hacia donde va el tema del transporte de bajas emisiones, pues además del gas natural sigue el eléctrico, que de hecho es el que viene, ¿no? Bueno, se hizo un estudio, se acaba de publicar, yo por ahí voy a conseguir la liga para enviárselas aquí a ti, Jorge, para que tú la puedas subir, porque está muy interesante. Creo yo que nos abre una posibilidad de hacer más estudios, ¿no? De participar de mejor manera en esta posibilidad. Ahora, por lo que hace al transporte de carga en general, a todo el transporte que efectivamente contamina, pero también contaminan todos nuestros vehículos, ¿no? Mexicali, con nuestros problemas de las PM2.5 y las PM10 y todo eso, más el volumen de tráfico que traemos, pues evidentemente tenemos que tomar medidas con una perspectiva de más largo plazo. Entonces, se van a emitir normas también. Eso es lo que yo escuché. En la ley viene un concepto general, en la ley. Yo creo que tendrán que aterrizarse estas acciones y otra vez, como sociedad, pues tendremos que hacer y participar muy decididamente, sobre todo quienes han estado colaborando mucho en el tema de medio ambiente, para aterrizar y que queden en los instrumentos de planeación, como el plan sectorial de movilidad o en las normas técnicas a las que nos referíamos, doctor. Creo que por ahí tendrá que ser también. Ok, sí, definitivamente que tiene que ser por ahí, ¿verdad? Y esto nos lleva también entonces a la famosa ley de movilidad. Dentro de esta ley de movilidad está considerada la consulta pública, ¿verdad? De hecho, la consulta pública es también obligatoria. Más sin embargo, ¿qué garantía hay de que se va a tomar en cuenta? Porque pues, la consulta pública, así como se considera en el resto de las leyes, es solamente una consulta. Y finalmente, quien toma la decisión final por encima de toda consulta es o el presidente municipal o el gobernador, que tiene el voto final. Entonces, él decide, aunque a la consulta le pueda decir que no, él va a decir que sí y se hace. O si la consulta le dice que sí, él va a decir que no y no se hace. Entonces, ¿qué peso tiene esta consulta verdaderamente? ¿Se le va verdaderamente un verdadero peso en el proceso de toma de decisiones o va a seguir siendo pues como se practica ahorita, ¿verdad? Que pues, todo el mundo sabe que es atole con el dedo. Mira, desde que se publicó la ley federal de asentamientos urbanos, ordenamiento territorial, y no me la aprendo, pero en 2014, que vino después de la declaratoria del programa 1 Hábitat, donde la movilidad urbana se incorpora como derecho humano y que se vienen y se empiezan a desprender leyes a nivel nacional, hay un componente de la participación ciudadana y de un fortalecimiento también o obligatoriedad en esa ley general, que es federal, pues, o ámbito nacional, para que los estados y los municipios no solamente se coordinen, sino que determinen acciones en el tema de movilidad a partir de la accesibilidad universal, a partir, pues, de que es un derecho humano. Bueno, en la ley actual, que hay algunas figuras interesantes, decía yo, a fondo, sobre todo cómo va a quedar la reglamentación. Y en varias leyes nacionales, a mí me tocó hacer una revisión muy general, incorporan la participación ciudadana a través de consejos consultivos, les llaman, otros de participación, otros de determinación de políticas públicas, etcétera. Tienen nombres diversos. ¿Cómo hacer, ahora sí ya desde mi experiencia que he tenido en el sector público o como servidor público, cómo hacer que el gobierno
no solamente haga una consulta cuando elabora su plan estatal o municipal de desarrollo, sino yo creo que la consulta al aterrizar los instrumentos, los planes estos que la ley de planeación del Estado establece, plan sectorial o plan específico, o normas complementarias o normas técnicas, el mecanismo tiene que ser la participación de organismos, pero muy específicamente, y hablando ahora del tema de movilidad, de colegios donde podamos encontrar ahí la experiencia, por supuesto, de muchos profesionales que le saben perfectamente a la materia y que pueden aportar mucho. Esa apertura que se tiene que dar en todos los órdenes del gobierno, y no estoy hablando de colores, ¿no? De partidos, es el gobierno que esté, porque así tiene que ser. Tiene que venir en conjunto también con una decisión más efectiva también de nosotros como sociedad y de ahora sí que de ahora como ustedes, como los colegios, que tienen una estructura, que tienen una forma de organización donde pueden aportar mucho, tienen que buscarse y tiene que exigirse. Es cierto que tenemos una ley de planeación que hace obligatoria, pero pues sí, nos queda un poquito como que más a decisión de la autoridad. No lo alcancé a decir, creo, la semana pasada, pero ahorita que estamos hablando de normatividad, sí lo digo. Se está por elaborar o debe estarse elaborando en la reglamentación o el reglamento, pues, de la ley de movilidad urbana y transporte público. Yo creo que debiera de buscarse esa participación. Y ahorita que estamos aquí en el Colegio de Arquitectos, yo les sugiero, les propongo que se busque esa participación en la determinación de la reglamentación a la ley. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos hace rato, ahí es donde se está integrando precisamente pues cómo se van a definir esos instrumentos a los que me refería hace rato. Entonces, en resumen, doctor, creo que nos falta desde luego buscar un esquema más seguro de participación ciudadana, hacer más efectiva y real la participación de organismos especializados, colegios, cámaras, institutos, obviamente las universidades. Se tienen que generar esos esquemas, porque en esa medida es como vamos a asegurar pues que estas visiones de largo plazo de las que hablábamos que eran absolutamente necesarias, queden plasmadas en los instrumentos. Una planeación de 25 años, como creo tú lo comentabas, doctor, hace algún tiempo. Digo, no 25 a 50, pues, pero los instrumentos del gobierno no pueden hacerse a 3 años ni a 6, tienen que ir mucho más allá. Así creo que lo han planteado algunos otros estados en el tema de movilidad. Sí puedo mencionar casos que tuve la oportunidad de conocer, como Guanajuato, en León, con todo en León, Guanajuato específicamente, hay un proyecto de muy largo plazo y lo han seguido, llevan algunos años en él. Aguascalientes también ya planteó un plan de largo plazo, Nuevo León, en fin. Baja California, que ahorita está en este esquema donde hay esta transferencia de funciones, necesariamente tendrá que aprovechar esta oportunidad de un nuevo marco normativo, un nuevo marco de operación, para que la política pública, las acciones y la participación ciudadana pues sean más efectivas en el desarrollo de la movilidad. Así lo veo. Sí, definitivamente, ¿verdad? Hay que asegurarnos de que estos instrumentos de consulta y de participación ciudadana existan y que tengan validez, ¿verdad? Y esto implica también cambiar algunos reglamentos y algunas leyes. Sí. Y esto nos lleva también a esta otra situación, ¿verdad? De ahora el transporte pasa a ser administrado, a ser planeado, a ser organizado por parte del gobierno del estado, ¿verdad? Del municipio del gobierno del estado, pero el municipio sigue manteniendo el derecho de elaborar sus planes de desarrollo. Y todos sabemos que el transporte público es clave en la planeación del desarrollo. ¿Cómo? Me imagino que también ahorita se están organizando los esquemas apenas, ¿no? Pero ¿cómo se visualiza la interacción entre un plan estatal, ¿verdad? O una propuesta estatal de transporte con un esquema municipal de desarrollo urbano? ¿En qué momento se van a integrar? ¿Cómo se van a integrar?
siempre ha existido pugna entre municipio y estado, ¿verdad? Jaloneos, etcétera. O sea, ¿cómo va a evitar esas cosas y cómo asegurar la verdadera integración final en el documento de desarrollo urbano, de la planación de desarrollo urbano para el municipio? Mira, teníamos una ley de transporte estatal y reglamentaciones municipales a partir de lo que, cuando se hizo la primera transferencia del Estado a los municipios, una ley que se nos quedó ahí, atrasada, ¿verdad? Porque no incorporó todos estos temas de una movilidad sustentable como la que se plantea ahora. Y las reglamentaciones municipales fueron adecuándose y resulta que en el Estado, pues ahorita tenemos modos de transporte muy diferentes entre las ciudades o entre los municipios, ¿no? Tijuana es de una manera, aquí es de otra, Ensenada, etc. La ley también en esta parte establece estos convenios a los que me refería, que se tienen que armar, porque, como bien lo dices, el municipio seguirá definiendo su propio plan de desarrollo, sus instrumentos, pues, de planeación, sus, ¿cómo se dice?, planes específicos, el PDUCP, etcétera. Seguirá administrando y generándose su infraestructura, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? Lo primero, creo yo, es identificar los instrumentos que van a ligar o que van a vincular el esquema general que va a traer el Estado, que aparece en la ley y que deberá aparecer en su plan sectorial de movilidad urbana sustentable, que lo van a tener que formular. Y un primer instrumento es el famoso PIMUS, que nos comentaban nuestros amigos del IMIP, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que por cierto lo estuve revisando en estos últimos días y sí aparece esta figura de alguna manera en la Ley General de Asentamientos Humanos a la que me referí. Este Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable a nivel municipal pues debe estar perfectamente ligado al Plan de Desarrollo, al PDUCP, ya nos los comentaba tanto Silvia como Elia, ¿no? Recientemente. Y esta visión también, que reiteramos mucho, de largo plazo y que es lo que más ha afectado en el caso de Mexicali, el desarrollo de la movilidad del transporte. Ese debe ser un primer instrumento de coordinación, por un lado, más bien vinculatorio, pero que le asegura al ayuntamiento que su política en desarrollo urbano, movilidad, etcétera, que va a estar plasmado en el PIMUS, ¿verdad? A su vez vinculado con toda su política de territorialidad, de usos de suelo, etcétera, porque incluso ya se habían hecho algunos ejercicios. Recuerdo una propuesta que traía el arquitecto Elías Páez sobre este tema, también muy interesante, muy aterrizado, de cómo hablar de una movilidad y de las acciones estratégicas, ¿no? Bueno, entonces, es como ligamos también esos instrumentos con otros instrumentos, medio ambiente, por lo que platicábamos ahorita. ¿Cuál es la política municipal en materia de medio ambiente, en medios no contaminantes de transporte? Ahora, estos planes municipales requieren de que el panorama, el plan estatal de desarrollo y esos planes sectoriales, y perdónenme que sea reiterativo, pero es que también en los gobiernos generamos una planeación estatal y generamos nuestros planes sectoriales, pero a veces o casi siempre no están perfectamente vinculados con los instrumentos municipales. Bueno, tiene que darse esa integración y esa vinculación de los instrumentos de uno y de otro orden de gobierno. Entonces, el plan de infraestructura o los proyectos de desarrollo de la infraestructura vial, por agarrar un ejemplo del municipio de Mexicali, perdón, tendrán que vincularse totalmente y buscar la participación del Estado. Hay algunas ventajas, si quieren ahorita las platicamos, que yo visualizo el que se haya regresado al Estado, como también hay algunas desventajas, ¿no? Pero si gustan ahorita las platicamos. Pero esta parte de hacer que se coordinen y que se respete el ámbito municipal, yo creo que es un punto de partida. Creo que en la ley está señalado en lo general, habría que aterrizarse un poco más. Y otra vez creo que va a ser en la reglamentación. La infraestructura y el equipamiento que requiere inversiones muy importantes que a veces los municipios no están en condiciones
tendrá que ser el Estado. Y eso va a obligar de alguna manera a que en las inversiones conjuntas o en la participación que se tenga que hacer, como lo planteaba yo la otra vez, de proyectos de inversión, que obviamente hay que generar los estudios y hay que generar los proyectos ejecutivos para ir por estos recursos del FONADIN, por ejemplo, obliga a la coordinación estatal y municipal. Ese es otro instrumento que creo que nos puede servir sin duda o que deberá ser una parte esencial a considerar en todo lo que venga, tanto del nivel estatal como municipal. Espero no haberlos enredado mucho, pero es un reto, pues, y está interesante lo que nos está sucediendo, de que pues no es muy sencillo. Creo que la decisión que se tomaron ahí de llevárselo al Estado es un reto, y sí, hay situaciones de regulación, de control que se deben de armar. Ahorita platico eso si gustan de las ventajas que yo veo, pero se tienen que aterrizar muchas cosas, ¿no? Que creo yo no están ahorita y se tendrán que estructurar. Sí, definitivamente. Y no es ningún aburrimiento, licenciado, al contrario, ¿verdad? Por lo general se piensa que el transporte es nomás tener camiones y ya se acabó, ¿verdad? Y mucha gente no visualiza el esquema más complejo de los impactos sociales, económicos, ambientales, territoriales, culturales, todo eso, que finalmente hay que tomar en cuenta a la hora de desarrollar todo un esquema de transporte público, ¿verdad? En su presentación, en la última lámina, licenciado, comentabas oportunidades, ¿verdad? Y se abren ahí una gama de oportunidades de poder hacer cosas que se debieron de haber hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué antes no se hicieron? ¿Por qué ahorita sí se visualiza que se pueden hacer? Mira, yo creo que se han visualizado desde siempre. Esa es mi opinión, desde luego. Pero también yo hacía mención en la especie de diagnóstico que yo presentaba, más enfocado al transporte público, desde luego, no a todos los otros elementos de la movilidad, donde yo apuntaba que faltó visión de futuro y ha faltado continuidad de una política pública del transporte. Yo, por la experiencia que tuve estos últimos 3 años en la administración municipal, donde me tocó trabajar en el tema de transporte, bueno, nos dimos cuenta, primero, que teníamos un sistema como organismo paramunicipal que dirigía el tema del transporte público, pues en la calle, o sea, oficina, bueno, lo de menos era la ubicación física y las oficinas, sino no se pudo estructurar un cuerpo de técnicos, de servidores públicos, si no especialistas, sí con una formación en el tema de movilidad y transporte, ¿no? Para empezar. Pues era muy difícil. Fíjate, me di cuenta, y esto es anecdótico, que a veces no lo consideramos. En las últimas, bueno, en todas las administraciones municipales de que se dio el cambio del Estado a los municipios, había dos directores cada administración, cuando menos. Eso evidentemente, y no se trata de que se quede ahí eternamente un servidor público, sino no propicia, no da condiciones adecuadas de una continuidad. ¿Por qué no se hicieron muchas cosas? Una es esa, que a veces le dábamos relevancia en una administración, a lo mejor en otra, pues no era la prioridad. 2, la falta de articulación de una visión de largo plazo, ¿no? Que nos permitiera ir construyendo. Yo digo que sí se tenían la visión en el sentido de hacer algo, porque hicimos muchos estudios empezó con la UABC, que yo recuerde, híjole, desde el 94, creo, estudios muy, muy concretos, y se han venido haciendo esfuerzos. Pero la falta de continuidad fue clave, la falta de estructurar un área que promoviera no solamente la consolidación de un sistema de transporte, que le diera calidad en su operación, que no se dejara caer. Hace 20 años teníamos más usuarios en el transporte público, incluso cuando eran unidades tipo escolar, que las que tenemos ahora. Claro, hay muchos elementos que hay que considerar. La enorme, ¿cómo se dice?, incremento de los vehículos particulares,
que luego hay una discusión, ¿no? ¿Por qué la gente se bajó del autobús? Bueno, porque no era eficiente y buscó una manera de trasladarse. Pero también los planes de infraestructura generaron una prioridad casi en toda nuestra estructura vial hacia el vehículo. Y ahí es donde les decía, se va dejando el transporte colectivo de lado. Quizá faltó fortaleza en algunas administraciones en mantener un proyecto de inversiones y de asegurar una calidad en el servicio, ¿no? ¿Por qué ahora lo veo como oportunidad? No estamos hablando de cambios de gobierno. Yo lo que creo es que se están dando las bases a partir de que en Mexicali iniciamos ya la operación de un sistema integral de transporte, que nos establece una serie de elementos multisectoriales, como bien lo decías, doctor, ahorita. Ya no es atender solamente el que tengamos un autobús más bonito, más adecuado, una ruta más o menos rápida. No, es todo el sistema. ¿Qué papel juega el transporte público colectivo dentro de un esquema donde hay otros modos de transporte que apuntábamos, ¿no? El transporte activo, etcétera? ¿Cómo se integran otras situaciones que le han venido pegando al transporte como el transporte personal? ¿Qué papel va a jugar? Todo eso está definido en un plan, así se quedó en la administración municipal anterior, de un mínimo de 5 años, solamente en la intervención del sistema integrado, ¿no? Con sus componentes, el taxi de ruta, las intermodalidades, cómo la gente que en rutas complementarias a lo mejor se atienden, no a lo mejor, está pensado que en rutas de la periferia, en Monterrey están haciendo un ejercicio interesante, que también hay rutas de taxi. Bueno, pues estas pueden alimentar también a las troncales o a las rutas alimentadoras del transporte colectivo y empiezas con esquemas de intermodalidad. Pero también se está planteado en este diseño, y voy a poner otro ejemplo. Tenemos una ruta troncal, la número 1, que llega hasta el Ejido Puebla. Toda esa zona urbana de vivienda que tenemos ahí, con ciclovías, y que lleguen a una estación, ¿no? Multimodal, donde también podamos tener un estacionamiento de bicicletas. Que lo platicábamos y alguien decía, oye, pues eso es soñar. No, ya se están dando estos elementos. En León tenemos ese ejemplo, ¿no? Es decir, creo que faltó una estructuración de largo plazo, le faltó inversiones, le faltó seguimiento o le ha faltado. Entonces, ahorita se tiene un planteamiento de un nuevo esquema con el sistema integral de transporte que implica, yo lo tengo que reiterar con mucha claridad. Ahorita tenemos una línea express que costó mucho trabajo echar a andar. A mí me tocó ser parte de las negociaciones y adecuaciones que se tuvieron que hacer en algunas áreas físicas de la infraestructura para que funcionara y que además la institución que fundió el proyecto, pues no lo cancelara porque estábamos en un grave riesgo de que no solamente no se hiciera, sino que el ayuntamiento tuviera que regresar más de 200 millones de pesos, ¿no? Bueno, esta línea express está operando, pero no está en la funcionalidad que debe de tener como primera línea troncal, porque las rutas, el rediseño de las rutas no se ha dado. Está ahí un planteamiento, una propuesta técnicamente muy bien armada, que dice de lo que tenemos, lo voy a reiterar, pero es importante, de lo que tenemos de rutas, vamos a transformarlas en esta nueva red y empecemos ya. Para que esta primera línea express, y reitero también lo que ya dije en la plática anterior, pues no veamos una cantidad de camiones que ahorita con los efectos de la pandemia, en vez de ir 14, muy probablemente vayan 8 o menos por un carril confinado o preferente, y por los lados vayan las otras rutas de las otras concesionarias. No tiene sentido. En la administración anterior no se alcanzó a hacer porque el rediseño lo tuvimos casi al final, pero pues ya no se puede detener. Esto tiene que ver obviamente con la transición, ahorita como que pues a quién le toca, ¿no? Le va a tocar al Estado, no hay ninguna duda, y por lo que sabemos, este modelo que también se inició en Tijuana de un sistema integrado, pero que no avanzó, allá se atoró más que aquí, entiendo que se va a retomar porque va junto pues con el centro de control, donde hay monitoreo en tiempo real, etcétera. Creo que me fui muy largo, doctor, con tu pregunta. Pero la oportunidad
creo, está en base a esta visión de un sistema integrado. Y sobre todo también, hay que decirlo, porque bueno, pues tenemos un marco normativo que le da este enfoque de una movilidad sustentable. Y donde está incorporando y considerando, aunque de manera polémica, y creo que falta aclarar ahí, los otros modos de transporte, ¿no? Como el transporte de empresas de redes de transporte, en fin, creo que hay que aterrizar y aclarar cosas y adecuar ese marco normativo, ¿no? No se trata es decir, siempre estuvo ahí, siempre se debió haber trabajado en avanzar. Creo que faltó coordinación también de ambos órdenes de gobierno, en el estatal y municipal, en este tema tan relevante de movilidad de transporte. Hay que cambiar el esquema, ¿no? Pero me imagino también que como que hace falta una estructura de contrapeso, ¿verdad? Que en un momento dado asegure esta continuidad, porque si llega otro gobierno de otro color de partido y quiere cambiar todo simplemente porque es otro partido, ¿verdad? Alguien que le diga, no, ¿sabes qué? Este es el proyecto que tenemos, esta es nuestra visión a futuro, no me la cambies. Entonces necesitamos organismos, necesitamos instrumentos de participación ciudadana de peso así, para no estar supeditado a caprichos o visiones muy partidizadas, no politizadas, porque pues politizados deberíamos ser todos, pero partidizadas, ¿verdad? Que van a venir a cambiar todos estos esquemas en los que hemos venido trabajando 20, 30 o con visiones hasta de 50 años. Claro, se pueden revisar, se deben revisar periódicamente, pero no que llegue alguien y diga, esto no sirve, borrón y cuenta nueva. ¿Eh? Sí, doctor, tienes absolutamente la razón. Y este elemento, pues yo lo reitero mucho, porque en mi experiencia yo siempre he dicho que la participación ciudadana es fundamental. El gobierno no tiene toda la razón, y lo digo como alguien que ha estado ahí muchos años. Es decir, la participación ciudadana es fundamental. Pero tocaste un tema ahí ahorita, y perdóname que se me barrió, y hablaría un poco, si me preguntas qué ventajas se ven de que se haya ido el Estado. Además de la participación ciudadana, tienes que generar un ente, como entiendo que esa fue la idea de generar un instituto a nivel estatal, que tenga mayor fortaleza, otra vez que pueda generar estos instrumentos de largo plazo, una estructura operativa que pueda armar una política estatal, decíamos, pero también en las condiciones municipales y con el respeto de lo que se tenga que hacer. ¿A qué quiero llegar con la fortaleza de un organismo? Mira, se han intentado, cuando menos nosotros lo intentamos en la última administración que me tocó participar, cancelar unas rutas. El marco normativo le da muchas posibilidades de que se amparen y luego te atoran, ¿no? Íbamos a cancelar concesiones, perdón, no rutas, discúlpame, concesiones. Lo logramos, quedó establecida cuando menos en 3 empresas que no estaban cumpliendo o que dejaron de dar el servicio. En la ley debiera de haber un artículo, y creo que venía, cuando menos yo tenía esa idea, y la he buscado y desafortunadamente no la encuentro en la ley publicada, de la requisa. Es que quiero poner este ejemplo porque la requisa, ¿qué sucede cuando no estás dando el servicio para el cual te comprometiste en la concesión? Porque también los concesionarios piensan que las concesiones son de ellos. No, por supuesto que no. Es un servicio público de la autoridad y que le da precisamente una concesión para que él la desarrolle en nombre de la autoridad, pero la autoridad siempre deberá tener la posibilidad de retraerla. Pero para ello requieres que tengas las normas actualizadas. Por alguna razón no aparece esa figura de la requisa. Y lo pongo con ejemplo que les decía, porque si no se está cumpliendo, si tienes un organismo estatal, bueno, pues éntrale con una requisa en el municipio donde no esté funcionando y tráete operadores concesionados de otros municipios y ponlos a trabajar ahí. Vas a ver que se arreglan las cosas, ¿no? Traíamos pues 5 sistemas diferentes a nivel estatal con los 5 municipios, y era muy difícil estructurar un esquema como este para que de fondo puedas hacer cambios trascendentes. Y bueno, pues tú sabes que la autoridad siempre, y como servidores públicos también tienes que cuidar mucho
pues que no te paren en una ciudad, ¿no? Y con efectos tremendos de lo que puede hacer, que tampoco quiere decir que tengas que dejar que hagan las cosas quienes están obligados a cumplir con una concesión. Pero bueno, hay algunas ventajas, pues, que se dan, pero tiene que ser sobre la base que tú muy bien apuntabas, de que haya seguridad en que se van a hacer, y la participación ciudadana seguramente nos va a dar ese elemento. El reto, entre otros, es asegurar esta participación ciudadana. Sí, definitivamente. Bueno, aquí podríamos quedarnos todo el resto de la tarde y la noche platicando, porque todavía falta la cuestión de los sindicatos, pero yo creo que ese ya es otro punto a desarrollar. Vamos dándolo por ventilado hasta aquí estos puntos, y quisiera dejar abiertos los micrófonos a los asistentes por si tienen algún comentario, alguna duda, alguna observación que quieran hacer. Aquí cedería la palabra al arquitecto Monraz. Usted es el moderador, se cedo la palabra para ya abrirlo al público, las participaciones en el poquito tiempo que nos queda. Ya nos tomamos más tiempo de más. Perdón. Muchas gracias, doctor Arredondo. Muy buena entrevista, licenciado Vizcarra. Pues ahora daremos inicio con las preguntas del público. Pueden escribir sus comentarios mediante mensaje en el presente plataforma. Bueno, voy a darle lectura. Aquí tenemos una participación de Ángel Anaí. Dice, hablaba hace un momento acerca de que falta vinculación entre los métodos municipales y los estatales para un trabajo coordinado. La duda es, ¿qué crees que debería proponerse para llegar a esos vínculos? ¿Quién debería proponerlo? Sí, debe ser el Estado, porque al ser ya, con esta reforma constitucional y la publicación de la ley, el Estado lleva la política estatal y conduce más bien la política de movilidad de transporte. Ellos tienen que generar estos instrumentos que faltan, el reglamento de la ley y el plan sectorial y todo lo demás, y dentro de ellos deben y tienen que considerar los instrumentos municipales. Yo apuntaba el PIMUS porque ahí es donde se va a establecer la política general, las acciones en diversas materias, como decíamos, es multisectorial el tema, y ese PIMUS que lo elabora el ayuntamiento, lo tiene que llevar el Estado, porque ese es el elemento municipal que tiene que ver, perdón la reiteración, tránsito, obra pública, señalización, semaforización, etcétera, etcétera. Lo debe generar el Estado desde mi punto de vista y lo debe de incorporar. ¿Cómo aterrizarlo? Decíamos, tiene que definirse estos esquemas de vinculación con, bueno, una de ellos son los convenios, pero los propios programas sectoriales deben de ya tener líneas de acción donde participan a ambos niveles de gobierno. Pero conduce el Estado, perdón, para precisar, definitivamente ellos tienen que generar esto. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. Perdón, el ingeniero Ramón Abel levantó la mano, cedo el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Primero, felicitar al licenciado Vizcarra por su excelente presentación y por el trabajo desarrollado principalmente en el Sistema Municipal de Transporte, que fue, yo creo que uno de los mejores en los últimos trienios, ¿no? Creo que se había dado un paso muy importante en el aspecto de transporte público. De hecho, la ciudad tiene que apostar al transporte público para resolver los problemas de la ciudad, ¿no? De las problemáticas que tenemos de movilidad urbana. Si nosotros mejoráramos el transporte público y pudiéramos abatir el número de viajes en transporte particular, pudiéramos recuperar espacios que pueden ser utilizados, por ejemplo, para la creación de ciclovías o para la creación de otros modos de transporte, inclusive el peatonal, con forestación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el transporte público se vuelve pieza clave, pieza fundamental en esto, ¿no? Y en mi particular opinión, creo que no ha sido una de las mejores aciertos. Digo, debe tener sus ventajas, pero también tendrá muchas desventajas el llevarse el transporte público al Estado, porque finalmente dejamos de ser precisamente eso, un sistema integrado, un sistema integral de transporte que nos permita mejorar la movilidad urbana, ¿no? De por sí, y tú lo sabes, licenciado,
dentro del ayuntamiento tenemos totalmente pulverizado todo lo que tenga que ver con movilidad urbana, ¿no? Por un lado tenemos un departamento de ingeniería de tránsito en la DAU, tenemos a obras públicas con la cuestión de señalamiento, bacheo, etcétera, tenemos a seguridad pública, tenemos lo que son los semáforos en servicios públicos, etcétera. Entonces tenemos una pulverización de todo lo que tiene que ver con la movilidad, que no pudimos formar una dirección de movilidad municipal para poder juntar todas esas áreas, ¿no? Entonces, ahora con esto, pues creo que estamos pulverizando todavía más, ¿no? Porque finalmente el transporte público nos lo llevamos al Estado y como bien decía, no sé si el doctor Augusto decía, finalmente, pues esto, a lo mejor, dependiendo del color, pues ahora no me gusta, pues porque tú eres azul y yo soy moreno, pues ya no va a haber la coordinación, pues se va a dificultar un poco más, ¿no? Entonces, yo sí le seguiría apostando mucho más al que este problema del que se habla de la movilidad urbana se tenga todo que ver con el municipio. Pues finalmente el traspaso, la transferencia de las funciones del transporte público al Estado surge por un problema de Tecate, Tijuana y Ensenada, ¿no? Digo, Rosarito, no surge por una cuestión que hayamos tenido problemas en Ensenada o en Mexicali. Bien se pudo haber formado un instituto metropolitano en esa zona y con esos 3 municipios de transporte público o de movilidad urbana para esa zona y dejar pues los demás como estaban, ¿no? Pero bueno, porque creo que aquí se ha hecho un avance muy importante y creo que ahorita, en este momento, pues la Ruta Express, aún y cuando se le metió todo un esfuerzo muy importante en cuanto a inversión, pues no ha tenido el efecto que debiera tener, ¿no? O sea, realmente hacen falta las demás rutas express y tenemos que buscar que se sigan impulsando esas rutas para poder hacer la reestructuración de la que hablabas y posteriormente tener una baja en el uso del transporte privado, ¿no? Porque si no logramos bajar el transporte privado, la ciudad no va a aguantar mucho tiempo, ¿no? Gracias. Un comentario, gracias Abel por tus comentarios y no se trata de echarnos flores, pero pues qué bueno que está Abel aquí porque es un experto, como yo decía, en temas de movilidad y transporte, qué bueno. Pero apuntaste 2 cosas muy relevantes que a mí no las había comentado, porque hablábamos buscándole las ventajas, pero efectivamente hay desventajas. Una de ellas es que, bueno, el ayuntamiento es el nivel más cercano a la sociedad, el nivel de gobierno más cercano a la sociedad. Y tienes razón en que debiera de ser el gobierno para asegurar precisamente que estos proyectos y estos planes, el gobierno municipal, perdón, integrados en sus instrumentos puedan tener esta también visión, pero eso es lo que se nos ha dificultado, lograr estructurar una visión de largo plazo, porque interviene mucho el aspecto político de que cada 3 años pues estamos viendo qué debiera de ser lo mejor que haga la administración, ¿verdad? Para dar mejores resultados. Y apuntabas también, Abel, esta desvinculación de áreas en los ayuntamientos donde pues, hay una ingeniería de tránsito por un lado, tránsito por el otro, etcétera, gestión del tráfico con semaforización por el otro, la planeación por el otro. Bueno, pero yo creo también el ayuntamiento tiene que estructurar esto que tú apuntas, Abel, una dirección de movilidad que sea el elemento, y a mí se me barrió hace ratito explicarlo, porque no solamente son convenios y son instrumentos de planeación, tiene que haber un ente dentro del gobierno municipal que integre y estructure, por ejemplo, todo lo que va a ser el PIMUS. Tenemos un IMIP que hace la planeación y tenemos administración urbana que trae sus elementos ahí de control, etcétera, que ya conocemos, de administración, pues, de la parte urbana. Pero necesitamos una estructura y no es para generar más estructuras de gobierno nomás porque sí, sino por la relevancia que tiene en el desarrollo, como ya lo hemos comentado todos, tanto la movilidad como el transporte como una parte esencial de ella. Entonces se tiene que generar estas estructuras para que sean el elemento vinculante con el Estado. Yo apuntaba hace rato y coincidía con el doctor en una ocasión que también él comentaba, ¿por qué no hemos logrado formar elementos técnicos en áreas técnicas, pues, que no dependan de una administración? Y bueno, pues nos ha faltado eso. Miren, y por último, en Querétaro, el gobierno municipal tiene una dirección de movilidad urbana
Y ellos encabezan o dirigen los proyectos de ciclovías, de corredores peatonales, etc. Y han logrado una buena coordinación con el Instituto de Movilidad del Estado. En León es al revés. Perdón. Guanajuato es de los estados que, como Baja California, tenía el transporte operado por los ayuntamientos. En León sigue siendo el ayuntamiento el que opera su sistema integrado y todo el tema de la movilidad con una dirección general. Es pues un elemento, y aquí, como decía el doctor, nos podemos pasar muchas horas, pero yo estoy tratando de exponer o tratando de ver un poco el vaso medio lleno. ¿Qué ventajas debemos de sacar de todo esto que está pasando? Y por eso trataba de identificar estas áreas de oportunidad, encontrar lo positivo de la transferencia del Estado. Creo que hay cosas que tendríamos que reconocer, pero el esfuerzo muy grande lo tenemos que hacer en la parte esta que apuntaba la persona que nos preguntó hace rato de quién dirige, ¿no? O quién conduce las políticas y las acciones. Y lo que nos dice Abel, ¿no? Pues cómo aseguramos que realmente el desarrollo municipal, pues no se nos queda ahora en una idea en el tema de movilidad, porque resulta que, pues, que el Instituto Estatal no lo considera, ¿no? Es decir, hay que trabajar otra vez muy fuerte en ese tema con la participación ciudadana para asegurar que no se den cambios ahí, que no tengan nada que ver con cuestiones partidistas, desde luego. Muchas gracias, licenciado Vizcarra. Tenemos otra participación de César Peña. Adelante, cedo el uso de la voz. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y con mucho gusto en saludarte, Alfonso. Igualmente. Fíjate que yo no estuve en la presentación anterior, no la conozco, hicieron mención de ella, como que este es en seguimiento a aquella presentación. Y pues además de felicitarte por tu nivel de expertise ya en esta temática de transporte, yo tengo más que todo una inquietud en relación a esta ley de movilidad y de transporte, muy particularmente con lo que se refiere al transporte mediante plataformas digitales. No hablaste precisamente de eso, pero sí me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinión te merece estas sanciones que esta nueva ley establece por el incumplimiento, pero que van más allá del aspecto administrativo, ¿no? Sino que pueden llegar hasta de carácter penal? A mí me parece que pues eso viene a desincentivar este tipo de transporte. Básicamente, sí. Mi pregunta muy concreta, ¿qué opinión te merece ese tipo de sanciones? Mira, efectivamente, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque me tocó ser parte de la identificación de lo que estaba sucediendo. Primero digo algo expongo algo que comentamos. Este esquema de la movilidad, donde es un derecho humano y que además de garantizar el Estado, pues tiene que garantizar el dar los elementos para que la gente se pueda transportar de la mejor manera. Por supuesto que incluye todos los modos de transporte. Las empresas de redes de transporte, como se les denomina oficialmente a todas las plataformas, es un modo de transporte y está vivo en el mundo, existe, o sea, no hay vuelta de hoja. Cada vez que entra, como a mí me tocó una parte cuando entraron aquí a Mexicali, ya habían entrado antes de que iniciara la administración anterior, pero nos tocó ser parte ahí. Obviamente los que están dando el transporte o ese servicio, pues no quieren la competencia. Bueno, aquí no hay ninguna duda. Tienen que entrar porque es una competencia que favorece a la sociedad, al usuario, porque el usuario tiene que determinar en qué se mueve. Es una decisión de él, ¿verdad? A mí me parece que en la integración de la ley, porque hubo una reglamentación municipal que se alcanzó a sacar en la administración anterior para regular a las empresas de redes de transporte. Pero ¿cómo la concebimos nosotros en la regulación? En un registro. El saber que hay una plataforma, operadores, ¿verdad? Choferes, pues, que dan un servicio y que lo menos
lo pensábamos nosotros, es que deben de hacer es que estén registrados. Que tengan que dar una contribución las empresas de redes de transporte, no los operadores. Ojo, las empresas son las que dan la plataforma, porque a veces también no conocemos ahí la estructura. Y luego vienen los que dan el servicio, que son los dueños de los vehículos. Pero también hay gente que es dueño del vehículo y que no puede andar en él y puede tener a un operador, a un chofer, y le paga un sueldo, etc. Bueno, esa regulación es quiénes son, cómo dan el servicio, y sobre todo fue más planteado en términos de, primero, de seguridad. ¿Se recuerdan que había muchos temas estos que pasaban en Uber y en otras partes del país? Bueno, eso vino desencadenando el que las autoridades se metieran más al tema. Pero también, bueno, pues andan en la ciudad, usan la vía pública, bueno, pues a lo mejor debieran de contribuir algo, ¿no? Ese era el esquema. A mí me parece que lo que está sucediendo ahorita se impone en la ley por un lado, perdón, se sube a la ley, pero me parece que está faltando mucha información. Porque junto con esa regulación, que creo yo que iba en esos términos, viene otro tema de regulación del transporte pirata o irregular. Ojo, no son las plataformas. Es aquel que se divide en varios temas. Uno que son taxis clonados, o sea, agarran un carrito, lo pintan y hasta le ponen una placa del original, ¿no? Ese es un vehículo pirata. Pero también, y nosotros nos encontramos con eso, hay gente que agarra un carro y se paraba en la línea, en la aduana y dice, hey, soy Uber, yo te llamo, ¿no? Ese es un pirata. Ese no está registrado en ningún lado. Y entiendo que esta modificación al Código Penal, igual es en el transporte público, sobre todo, según escuché yo de quienes estaban revisando esto, sobre todo en Tijuana, esto es, o sea, el transporte pirata está en minivans, en autobuses, en todos lados. Hacia allá va enfocado la penalización de que quien preste un servicio público de transporte o que se considere público pueda tener estas penalidades. Pero a mí me parece que no va al operador de Uber, no va al porque esos son registros que se tienen que dar. Entonces, si no transmites bien, si no informas de esto, transforma en una bronca, en un problema, como creo que está sucediendo. Hoy escuchaba en las noticias, o ayer, que creo que se están amparando o algo así. Bueno, en mi opinión, las redes de transporte tienen que operar. Creo que conviene el registro, que esa sería la regulación, y el establecer penalidades, creo que debieran de quedarse, pero tiene que quedar perfectamente establecido en la ley, en su reglamento, a qué se refiere. Es aquel que trae un autobús y que da un servicio de transporte de personal, pero que no está registrado en ningún lado, ¿no? Que se afecta y que no se tiene un control sobre él. Ahí tendría que ser. Pero no los términos que se manejó. Tengo mucha información ahí de que un operador de una de estas redes podía ser preso, ¿no? O pagar X cantidad de multa. No sé, esa sí pude sacar un poco ahí de tu duda. Leí algunos de los párrafos de la ley, pero más mi información ha sido a través de notas periodísticas. Y sí, estoy de acuerdo que tiene que haber un registro, definitivamente, pero sí se hace mucho énfasis en esta penalización, en esta sanción de tipo penal en el caso de que no estuviera bajo este registro. Bueno, quizás en la reglamentación quede mucho más especificado a quiénes, en qué situaciones se aplicarían, ¿no? Pero gracias por tu respuesta, Gonzo. Perfecto, ya estamos por cerrar la sesión de preguntas. Pidió el uso de la voz Osvaldo Leiva. Por favor, le pido al señor César Peña si puede apagar su micrófono y Osvaldo prender. Le paso el uso. Buenas tardes. Bueno, yo no estuve en la plática anterior, pero sí vi el video y me llamó la atención, bueno, todo el planteamiento. Es interesante cuando ya teníamos un proceso de descentralización, volver a centralizar, como dice, ahí están los pecados que se tienen que pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo que están planteando una forma
de tener un sistema, pero Tijuana se mueve diferente a Mexicali, Ensenada, todos tenemos eso, y tratar de entender en un sistema completo, ya con las carreteras estatales y todo eso, y todavía los particulares, se me antoja, pues, no imposible, pero muy complicado, ¿sí? Desde ahí ya había, y luego las agendas, o sea, los estados y los municipios, pues bueno, una temporalidad de 6 años contra una de 3. O sea, cómo armonizar las agendas, los presupuestos, siendo que yo aquí veía, digo, no lo quiero ver como una vulnerabilización de la autonomía municipal, pero si haces eso, ¿cómo vas a hacer crecer al municipio? O sea, dice, lo estás haciendo mal, te lo quito, pero te lo voy a dar diferenciado. Es complicado, ¿eh? Ahí y más cuando ya tenemos procesos de urbanización metropolitanos, o sea, tenemos el sistema metropolitano de Mexicali, el sistema metropolitano de Tijuana, Tecate. Entonces ahí, como dicen, los pecados van a estar en las vinculaciones y en esos procesos de vinculación. O sea, vas a terminar pulverizando, como decía ya el ingeniero Ramón, pulverizando y haz de cuenta que en algo que tú ya te podrías ubicar. Yo sí entiendo que la ley, por ejemplo, cuando no la tengan los municipios, el Estado la puede centralizar, la ley, pero no la parte operativa, porque la parte operativa es la particularidad del territorio. Entonces, como que estás ofreciendo como la sanción, pero no tienes el sistema integrado. Apenas lo vas a armar. Entonces, es complicado sancionar sin un sistema detrás. Es complicado. Digo que no, es algo tenemos que hacer en eso, ¿no? Pero sí quería, mi pregunta, bueno, más que nada es mi inquietud en ese proceso de vinculación. Dices, si no lo logramos cuando estaba en el municipio, ahora desde el Estado por ley, o sea, lo vas a obligar, siendo que cómo haces armonizar el proceso de urbanización con la agenda de planeación es complicado ya para el municipio. Ahora, el proceso de un sistema que es el de transporte que puede seguir a cómo la política municipal de desarrollo se está desarrollando. O sea, es decir, una política de expansión urbana, o sea, que la ciudad crezca. Bueno, ahorita ya tenemos que dos límites urbanos ¿cómo se llama? Que no puedes expandirte, ¿no? 2 límites de expansión para Mexicali. Entonces, vienen los procesos de estos de concentración y también viene la reconversión urbana, porque, por ejemplo, ya estamos viendo partes de ciudades que se están reconvirtiendo. Entonces, ¿cómo desde el Estado ver eso cuando el municipio es el que está viviendo eso? O sea, y lo está normando. Es ahí como que sí se antoja interesante, es un proceso, pues que tendremos que apoyar, ¿no? Desde la academia y desde todo. Y sí entiendo que debemos también tener y educarnos como ciudadanos para la movilidad en este sentido. Gracias. Un comentario breve por el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo, los pusiste muy bien. Es un reto enorme porque el integrar todo el nuevo esquema de operación con 5 modos diferentes de operar actualmente en los 5 municipios, no es nada fácil. Yo les decía hace rato que estaba tratando de identificar pues, lo que pudiéramos tener de positivo, ¿no? Y el doctor hacía un comentario muy interesante de cómo tendremos que actualizar el marco normativo. No basta ya solamente con la ley de movilidad. La ley de planeación tiene que cambiar el esquema para esta participación, vamos a llamarle en lo general ciudadana que tú planteas ahorita, donde todo el mundo nos metamos, los colegios, etcétera, sea efectiva. Esa también va a ser clave. Creo yo que el otro reto es identificar estos instrumentos municipales y cómo hacerlos también normativamente obligatorios para que encajen o más bien sean considerados por la planeación del Estado. De otra manera, pues ciertamente se pueden quedar ahí truncos. Yo tuve la oportunidad de conocer a quien es director no lo conocía este último comentario del Instituto de Movilidad, porque vino a conocer el sistema de Mexicali y lo que se estaba haciendo en el sistema integrado, el centro de control.
bueno, yo vi una persona que le sabe al tema, creo que tiene experiencia en transporte. Y él decía, es que este es el modelo que tenemos que aplicar en todo el estado. Pero pues no debe o no basta que sea la intención pues del servidor público, del funcionario. Tiene que quedar establecido, como bien lo planteas, en un esquema normativo que lo haga absolutamente obligatorio en esta vinculación. Y de lo positivo yo decía, es que no puedes cambiar cada 3 años también. Y es muy difícil estructurar una política a largo plazo. Aquí en transporte, sin ninguna duda, es de muy largo plazo. La infraestructura y los equipamientos nos van a llevar inversiones fuertes y de muy largo plazo. Eso es lo que pudiera funcionar. Pero estoy de acuerdo contigo, es un reto enorme, no es sencillo. Habrá que estar muy atentos a que esto camine y camine rápido porque ya hay situaciones ahí que no se pueden quedar en el limbo, ¿no? Bueno, muchas gracias por su participación. Por cuestiones de tiempo, es un tema, ¿verdad?, que da para mucho que analizar. A mí me gustaría cerrar con un comentario o una pregunta abierta, ¿verdad? En el sentido de como lo comentabas, ¿no? Se tratará de que Mexicali quiere implementar un modelo que no funciona o que no es para las condiciones o características de la ciudad, porque muchas veces estos modelos funcionan en otras ciudades con características muy diferentes y políticas de gobierno muy distintas. Y pareciera que aquí vivimos pues en varias ciudades, lo podríamos llamar, ¿no? Dado que por cuestiones de la zona, pues es más fácil, ¿no?, adquirir un vehículo que utilizar el sistema de transporte. Entonces, no hay políticas claras del gobierno que vayan enfocadas en la parte transversal, ¿no?, de sus políticas en los demás aspectos, ¿no? Porque el reglamento de construcción dice una cosa, el sistema de transporte maneja otra cosa, la política de lo mismo de tener unidades que circulan de manera irregular, que no generan derechos, también pues, no generan ingresos para atender las vialidades. Entonces pareciera que estas políticas, pues estamos trabajando con temas totalmente opuestos en las diferentes áreas de gobierno, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿estamos queriendo adoptar un modelo que no funciona para Mexicali? Mira, Jorge, en mi opinión, tenemos que generar un modelo, yo en una de las oportunidades decía, generemos un modelo de movilidad urbana sustentable. Y la generación tiene que ser en base a nuestras condiciones. Yo ponía el ejemplo de las ciclovías, que aquí mucha gente la ve como algo, pues nadie quiere andar en bicicleta ahorita, ¿no? En julio, agosto. Bueno, no, yo creo que tenemos que ir como ciudad también evolucionando. Sí es cierto que tenemos, desde suyo ya nuestra ciudad tiene retos enormes, ¿no? Y ustedes lo saben mejor que cualquier otro profesionista en su desarrollo urbano, etcétera, en su condición de clima, en fin. Pero yo sí creo que tenemos que, cuando menos es mi opinión y en mi experiencia, de ver los modelos que han funcionado en otras partes, aunque tengan un clima extraordinario, ¿verdad? Pero yo no veo nada sustentable hacia dónde vamos, el que cada vez tengamos más carros, incluso carros irregulares, ¿no? Ustedes pongan un poquito de atención, pongamos en cada alto y vean cuántos carros chocolates hay. Desde el que trae las placas aquí de California hasta las famosas cartulinas esas, ¿no? Eso no puede ser. Nuestra ciudad no puede sustentarse nada más en el crecimiento de los carros. Yo decía la otra vez, ¿cómo nos comparamos? Qué bueno que tengamos carro, pero no tenemos que ir al trabajo, a la escuela en él. Pues movámonos de otra manera. Si tenemos un servicio de calidad de transporte público, y las políticas de medio ambiente en el mundo tienen que ver con eso, que favoreces el transporte colectivo. Y hay ciudades, bueno, ustedes también los conocen bien, el doctor también nos hacía unos comentarios en Europa, que incluso ya llegaron al punto donde no cuesta el transporte público. Lo subsidia completamente el Estado, porque tiene que promover ese medio de transporte para que dejemos los carros. Yo, en resumen, en mi opinión, tenemos que construir un modelo adaptado a nuestras condiciones, adaptado a nuestra ciudad, pero sin ninguna duda, el modelo que traemos, en mi opinión, reitero, no es sostenible. El que dependamos de puros camiones en la madrugada para llevar a la gente a las maquiladoras. Ellos resuelven el problema, las maquiladoras, porque ellos necesitan que la gente llegue a tiempo. Pero le pegamos al tráfico y a las condiciones de operación de nuestra ciudad,
porque traemos 2 o 3 modos de transporte y no es sustentable ni siquiera para ellos, porque cada vez les cuesta más, ¿no? Digo, lo pongo como ejemplo, Jorge, que generar un esquema totalmente diferente al que traíamos. En mi opinión, y perdónenme que lo reitere, un modelo como para el transporte público, colectivo específicamente, de un sistema integrado con corredores troncales, creo que debiéramos apostarle a eso. Gracias. Bueno, damos por cerrado la sesión de preguntas y concluimos con la entrevista. Quiero agradecerle, licenciado Vizcarra y al doctor Augusto, por su colaboración. A continuación, les comento que el equipo de Baja Arc y el 23º Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Mexicali otorga los siguientes agradecimientos. Agradece al licenciado Luis Alfonso Vizcarra Quiñones por su invaluable participación en la videoconferencia y en los eventos del 50 aniversario con el tema Movilidad y Transporte Público, Sistema Integrado de Transporte, llevado a cabo los días 27 y 31 de julio del 2020. Mexicali, Baja California, a 31 de julio de 2020. Firma el arquitecto Juan Gualberto Amaya Soberanes, presidente del 23º Consejo Directivo, y la maestra Patricia López Jerez, coordinadora general de Baja Arc. Asimismo, agradecerle al doctor Jorge Augusto Arredondo Vega por su invaluable participación como moderador de la entrevista del licenciado Luis Alfonso Vizcarra Quiñones en los eventos del 50 aniversario, llevado a cabo el 31 de julio de 2020. En Mexicali, Baja California, el 31 de julio de 2020, firman el arquitecto Juan Gualberto Amaya Soberanes, presidente del 23º Consejo Directivo, y la maestra Patricia López Jerez, coordinadora general de Baja Arc. Muchas felicidades y gracias por su participación. A continuación, se encuentra entre nosotros el arquitecto Juan Gualberto Amaya Soberanes, presidente del 23º Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos, a quien le cedemos el uso de la palabra. Adelante, arquitecto, y bienvenido. No se escucha, si puede prender el micrófono aquí. Tiene apagado el micrófono. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Una felicitación acá, Luis Alfonso. Un gusto saludarte. Jorge Augusto, igualmente por tu tiempo. Luis Alfonso, la verdad, muchas gracias por tu valioso tiempo sobre un tema que eres un experto y queremos agradecerte sobremanera el habernos aportado con tantos datos tan importantes que seguramente le van a abrir los ojos a muchos de los alumnos o compañeros que no están muy empapados en el tema y que sabemos que deberemos de seguir trabajando en estos trabajos para lograr que esto sea sustentable, ¿no? Como bien dices, hacia allá debemos de apuntar y bueno, una vez más, gracias y esperemos en el futuro contar de nuevo con tus conocimientos, que ahorita nos diste un pequeño bocado nada más de todo lo que sabes al respecto. Y Jorge Augusto, tu tiempo siempre de buen modo y de buena manera toda la vida. Gracias también. Y un saludo a todos por darse el tiempo de escuchar aquí la exposición. Muchas gracias, arquitecto Juan Gualberto. Les pedimos a quien así lo desee puedan prender sus cámaras para tomarnos una fotografía del evento. ¿Listo? Bueno, vamos a contar de 5 para atrás para tomar la fotografía. En 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Perfecto. Pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Baja Arc, donde podrán encontrar la presentación del licenciado Vizcarra y esta entrevista, así como las presentaciones y entrevistas anteriores. Estén pendientes de nuestros próximos eventos.
Muchísimas gracias por su asistencia. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias, Amaya. Es un gusto saludarlos. Muchas Saludos, gracias Nick. por tu... Buenas Saludos, noches a todos. Carla. Muy buenas noches. Gracias por tus palabras, Amaya. Igualmente, gracias. César, no te saludé también. Gusto verte. Gracias, igualmente. Y gracias, Augusto. No, no hay de qué. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias por tu paciencia. El tema es apasionante, así